Cuando perdemos un ser amado, es verdad que perdemos el cuerpo físico y la manera en que nos comunicábamos con este ser que amamos, porque antes podíamos usar el WhatsApp, el teléfono, contactarlo, verle, abrazarle, sentarnos a comer, abrazarle, poder comunicarnos de manera verbal. Pero aunque esta persona ya no esté físicamente, el vínculo que está sostenido por el amor persiste y persiste más allá de la muerte. Solo que tenemos que aprender a comunicarnos de una manera totalmente diferente. Yo digo que es como cambiar la dial o la frecuencia de la radio. Antes teníamos una radio sintonizada de una manera, pero al terminarse esa parte física, nosotros seguimos sufriendo porque también seguimos con la misma dial, cuando realmente ya no es la manera de comunicarse con una persona que ha trascendido. A eso le llamo el cambio del dial de la frecuencia del alma o de tu radio interna para que aprendas a mantener un vínculo que está basado, por supuesto, en el amor. Yo soy la doctora Telles, especialista en medicina intensiva y cuidado crítico coronario, tanatóloga y experta en sanación energética. Y esta es una capítulo de la Escuela de Vida y Muerte Guardián del Amor. Esta es la sesión número 2 de la receta Cuando el alma sufre, parte 6. Si no te has podido ver la parte número 1, yo te recomendaría mucho que la puedas ver porque ahí abordamos la primera parte que tiene que ver también con algunas bases de la física. Para los que no la han podido ver y quieren verse este capítulo, les hago un resumen chico, y es que veníamos de la física antigua, cuando nosotros creíamos que al morir todo se acababa, y que la física moderna, que es la física cuántica, está sentando nuevas bases para hablarnos de la persistencia de la energía emocional y espiritual, incluso más allá de la muerte, y la conciencia como un componente también que se expande y que persiste más allá del cuerpo físico, va más allá de estar contenido en un cerebro. Entonces, hoy vamos a seguir abordando estos aspectos que están relacionados con cómo cambio el dial de mi frecuencia, es decir, cómo me puedo sintonizar con mi ser que ya trascendió para poder seguir nutriendo, alimentando y sosteniendo ese vínculo amoroso que nos va a unir siempre, y que he notado que en las personas que están viviendo un duelo y que les permite darse cuenta que su ser amado sigue existiendo, aunque sea en otra realidad, y que puedan tener también noticias de esta persona, les ayuda como una herramienta terapéutica para poder seguir y avanzar en la vida, en su camino, poder seguir con su propósito aquí, incluso a pesar de ese dolor y esa pérdida que han tenido, muchas de las cuales resultan a veces insoportables. Digamos que naturalmente todas las personas podemos sintonizar con la energía emocional y espiritual de un ser amado nuestro que ya trascendió. Digamos que es un mecanismo fisiológico, que es un mecanismo natural, y que, aunque muchas personas no sean creyentes de ello, todos lo tenemos. ¿Por qué digo esto? La manera en la que más fácil se comunica con nosotros una persona trascendida es a través de los sueños, ¿sí? Es una manera natural, es una manera amorosa, y es la manera en que menos nos asustamos, ¿no? Porque mucha gente dice, ay no, eh, qué susto, qué puede pasar, ¿verdad? Pero la manera que tiene nuestro ser y nuestra alma más a la mano y más natural es a través de los sueños. Cuando hemos perdido un ser amado y estamos recién en un duelo, hay que diferenciar que existen dos tipos de sueños. Está el sueño del subconsciente, que es un sueño que ocurre en la primera mitad de la noche, o es un sueño que yo lo llamo un poquito más rocambolesco, que a veces ocurre en las etapas muy primeras, iniciales del duelo, y que a veces tienen que ver con los sentimientos tan agudos de tristeza, de dolor, incluso de sentimientos de culpa, y tienen que ver con un repaso del subconsciente sobre eventos de la vida que transitamos con esta persona, ¿sí? O sea, sobre experiencias que tienen un componente de haberlas vivido en el pasado. Esas son
sueños que tienen que ver más con el componente reparativo y sanador del subconsciente después de un duelo. Y luego tenemos los sueños del campo cuántico, o los sueños que son más sueños lúcidos, que casi siempre ocurren después de las 3 de la mañana y que tienen que ver con presencia de energía espiritual de un ser que nos ama, una visita, por así decirlo, a través del sueño. Estos sueños son sueños que suelen ser cortos, se sienten muy vívidos o muy lúcidos y traen mensajes muy concretos. A veces ni siquiera hay palabras, sino hay sensaciones, emociones, o vemos a nuestro ser amado vestido de determinada forma o envuelto en luz o que está tranquilo o que nos está diciendo algo, pero suelen ser mensajes cortos y concretos, ¿sí? Entonces, esa es una dial que tenemos de manera natural, es la manera más fácil, más sana, y la manera en que menos nos asustamos. Muchas personas me dicen que no logran soñarse con su ser amado y que a veces pasa como un tiempo larguito después de una muerte para que pueda producirse este tipo de sueños. Estos sueños, como los que estoy describiendo, suelen generar mucho alivio en las personas quedan tranquilas, tienen una sensación de paz, de regocijo, a pesar incluso de lo que están viviendo, porque también sienten que su ser amado está tranquilo, que está en paz, que no está sufriendo, ¿verdad? Eso suele dar como una sensación de alivio bonita para el alma. Ocurre cuando no ocurre esto, a veces nosotros en sanación cuántica como que promovemos el sueño lúcido, es decir, pedimos una activación del sueño lúcido para acelerar como el proceso en que la persona se pueda soñar. Existen una serie de condiciones para que se pueda producir un sueño lúcido con una persona trascendida, y son varios factores, no son como para este videíto, pero sí que en algunos momentos hemos pedido este privilegio, este regalo de la supraconciencia para una persona que está sufriendo, que está en duelo. En el último retiro del Círculo de la Vida y la Trascendencia Consciente del año pasado, en noviembre, también hicimos una sanación cuántica grupal pidiendo la activación del sueño lúcido, porque había muchas personas en duelo y muchos también querían pues tener un sueño bonito con su ser amado. Entonces, la manera más natural de entrar del cambio de dial de la frecuencia es el sueño, y ocurre de manera natural. También lo podemos potenciar. Lo potenciamos a través de la sanación cuántica, lo vamos a activar también a través de la oración, pidiendo que se nos permita soñar con esta persona, ¿sí? Incluso podemos escribir ese deseo en un papelito y guardarlo. Y también en los momentos grupales de sanación cuántica suele como activarse mucho el tema del sueño lúcido. Yo le recomiendo mucho a las personas que están pasando por un dolor, por una pérdida, y desean en su corazón soñarse con este ser amado, que puedan empezar a hacer una serie de actividades o de acciones que les permita poder activar el sueño lúcido, y que yo lo veo también como un merecimiento desde el plano energético. Sí, es muy bueno a veces cuando estamos sufriendo mucho, pues hay sentimientos de muy baja vibración como el miedo, o como la tristeza, o como la culpa, y eso a veces bloquea la posibilidad del sueño lúcido. Entonces hay que hacer un trabajo sobre las emociones de las personas. También las personas pueden estar muy centradas solo en su propio dolor, y es como nos quedamos en un abismo en el cual nos cuesta mucho poder mirar hacia afuera. En alguna de estas capítulos de receta, cuando el alma sufre, yo ponía como qué hacer con el dolor, y una de las cosas que ponía a hacer con el dolor es como convertirlo en propósito. Y es muy bueno, por ejemplo, hacer ofrendar con mi dolor, es decir, voy a hacer algo que no tenga mucho ánimo de hacerlo, ¿sí? He tenido muchas experiencias con personas que, por ejemplo, ofrecen la ofrenda de ir a visitar a alguien que también está en duelo, que esta misma persona está en duelo, va a visitar a otra que está en duelo, o va a hacer alguna obra o servicio a otra persona que sufre, y la misma noche de haber hecho esta ofrenda tiene el regalo de soñarse con su ser que ya trascendió. Entonces, hay maneras de poder activar el sueño lúcido, ¿sí? Lo podemos pedir en sanación cuántica, manejando las emociones, ¿vale? Porque estas emociones de baja frecuencia bloquean mucho la capacidad de tener sueños lúcidos, y haciendo ofrendas, ofrendar un servicio, hacer algo que va a mover la energía de la persona para que el sueño lúcido pueda llegar con muchísima más facilidad. Otra manera que también podemos utilizar para ir cambiando el dial de la frecuencia de nuestra alma y
y poder desarrollar esa sensibilidad. Es una sensibilidad que se va desarrollando al mundo energético, ¿sí? Podemos hacerla a través de un altar. Nosotros en el retiro del Círculo de la Vida y la Trascendencia Consciente, que el año pasado justo nos coincidió el 1 y el 2 de noviembre, entonces el 2 hacemos un altar, cada persona hace un altar, lleva sus foticos, lleva cosas que representen esta persona o como si yo le quisiera enviar un mensaje. Por eso vemos que México tiene una cultura tan bonita y tan expansiva frente a la muerte, y ellos dicen que la última muerte es cuando uno lo olvidan, por eso ellos también celebran el Día de los Muertos de manera muy especial. Entonces en estos altares no solamente llevamos fotos, podemos llevar alimentos, alimentos que le gustaban a esta persona. Me gusta mucho que se puedan colocar plantas, el romero por ejemplo para América Latina, que es una planta que nos habla de la memoria ancestral, colocar una matica nueva y especialmente para esa persona con un mensajito, está muy bien porque nos apoyamos de la fuerza energética que tiene esta planta que nos recuerda la memoria ancestral, es principalmente para seres que han trascendido, que forman parte de la familia. Entonces, estos altares tuvieron mucha fuerza en este retiro. Especial, se hace un papelito, te puede colocar un papelito en el altar que hagamos a esta persona en el 2 de noviembre, se coloca el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, que eso también tiene un impacto energético, estas fechas, ¿no? Lo que son los aniversarios, también se puede hacer la oración si la persona tiene esa capacidad o cree en la oración, la puede hacer el día en que trascendió la persona o a la hora exacta en que trascendió. Esto también nos ayuda mucho a que tenga fuerza energética el mensaje que estamos enviando, ¿no? El cambio de la dial de la frecuencia. Nosotros en los retiros también hacemos un acto de psicomagia que consiste en rezo con plantas en el fuego. Esto también suele ser bastante fuerte, o sea, tener un impacto muy fuerte en el envío de información hacia el mundo sutil. O sea, esto es un cambio en la frecuencia. A veces ocurre que después de que hacemos este tipo de actos de psicomagia, como yo llamo, o de rituales desde el alma, pues se activan los sueños. Otras personas dicen, no, pues me regalaron un libro y ese libro era el que le gustaba a mi ser amado y cuando abrí la página leí tal cosa que me hizo sentir que eso me lo decía para mí. A veces muchos me dicen, se saltó en la radio una canción que escuchaba con esta persona que hacía muchos años no había escuchado y sentí que esa canción era para mí en ese día, ¿verdad? Van ocurriendo ciertas señales sutiles, hay muchas señales sutiles, las personas me han contado muchísimas, desde las visitas de los pajaritos en adelante, pero eso tiene que ver con la sensibilidad del alma y con la apertura que hay interna de uno para poder escuchar esos mensajes, ¿sí? Entonces, digamos que hay un dial de frecuencia abierto naturalmente, seamos creyentes o no, y que podemos potenciar ese dial para que la comunicación empiece como a hacer una comunicación fluida, o a que yo tenga mensajes y señales de que mi ser amado, donde quiera que esté bien, y que yo también le pueda mandar a decir, oye, yo estoy bien, yo te quiero mucho, te amo, te extraño mucho, pero nunca te voy a olvidar, ¿sí? Eso muchos los escriben en el papelito del Día de los Muertos y les aseguro que hay una respuesta. Muchas personas me han contado las cosas mágicas que han ocurrido, no digamos mágicas, energéticas que han ocurrido. Entonces, si has perdido un ser amado, te digo hoy que tienes derecho a tu dolor y a tu tristeza y que también puedes convertir ese dolor en un propósito y que aunque ese ser ya no lo puedas abrazar, la historia que han tenido juntos no tiene por qué morir, puede continuar porque el vínculo está sostenido en amor y puede continuar y puedes aprender a comunicarte con este ser amado de otra forma, sintonizar esa frecuencia con el mundo energético para que puedas seguir manteniendo esa comunicación y con los años ir sabiendo incluso cómo va esa persona, que te lo pueda contar en sueños, cómo va y qué ha pasado con su evolución en la dimensión donde se encuentra. No podemos alargar más esta sesión número 2 del capítulo número 6, cuando el alma sufre. Yo soy la doctora Telles, espero que puedas ver los otros episodios. Ojalá que te suscribas, que nos escribas algún comentario porque nos ayudan los algoritmos para poder mantener estas publicaciones. Bye bye.